Buenos días, buenas tardes para quienes están viendo la clase. El tema a desarrollar van a ser los trastornos respiratorios del sueño. Mi nombre es Karina Valeriani, soy otorrinolaringóloga pediátrica y desarrollo mi actividad en el Instituto Modelo de Cardiología. Como objetivos de la presentación les voy a definir los trastornos respiratorios del sueño, muy común en el consultorio de ustedes, todo el espectro clínico relacionado al síndrome de apneas e hipoapneas obstructivas del sueño. Vamos a identificar qué pacientes están con mayor riesgo de padecer apneas y, por supuesto, conocer las consecuencias del SAOS. Sabemos que el sueño cumple un rol importante en el desarrollo del niño y que se producen una serie de fenómenos fisiológicos en donde hay disminución del volumen minuto, frecuencia respiratoria que disminuye y, por supuesto, el aumento en la resistencia de la vía aérea. Estos trastornos que pueden ocasionarse durante el sueño muchas veces pasan desapercibidas por ustedes los pediatras e inclusive por los padres, que muchas veces minimizan estos síntomas y llegan a la consulta, y de ahí que uno pregunta el cómo duerme ese niño y puede detectar ciertas circunstancias que nos llamen la atención y que ustedes deban empezar el camino a recorrer para llegar al diagnóstico de este paciente. Principalmente muchos trastornos que llegan al consultorio, como por ejemplo alteraciones en la conducta o mal rendimiento en el colegio, que el padre lo puede tomar como un síntoma de que este niñito tiene alguna capacidad cognitiva deficitaria, y nosotros somos los encargados de poder indagar cómo duerme ese niño, conocer si hay fragmentaciones, porque sabemos que esto pueden ser una de los causantes de esos síntomas que consultan sus papás. Cuando definimos trastornos respiratorios del sueño, son aquellos que se caracterizan por ronquido o esfuerzo respiratorio y están como secundario al aumento de la resistencia de la vía aérea. Se produce un colapso faríngeo que pone de manifiesto la mala función de esa vía aérea durante el ciclo del sueño. Dentro del espectro de entidades clínicas tenemos 4 como principales. Sabemos que el ronquido primario, la población pediátrica tiene alrededor de una incidencia entre el 8 y el 12%, pero aquel que va a desarrollar el síndrome de apnea obstructiva del sueño es del 5% de su incidencia. El ronquido primario es un ronquido que no produce una alteración en la fragmentación del sueño, no hay apnea, no hay alteraciones en el intercambio gaseoso, pero en la cronicidad, o sea, a lo largo del tiempo, si ustedes tienen un paciente que viene y consulta y le dice, bueno, mire doctor, creo que está roncando, y viene a los 6 meses, ustedes ven una baja talla, el crecimiento pondoestatural no ha sido bueno o el esperado de ustedes, no está dentro del percentil, y bueno, a lo largo del tiempo, este ronquido sí puede alterar y puede haber consecuencias clínicas que lo van a tener que rever. Por lo tanto, doctores, tenemos que saber que roncar no es normal. Un ronquido casual puede llegar a ser normal, pero a largo plazo no. El síndrome de apnea obstructiva, ya hay un evento recurrente en el tiempo de una obstrucción parcial o completa de la vía aérea, ¿sí? Ya sea con apneas reales mayores a 5 segundos o una hipoapnea o ambas, ¿sí? Se interrumpe la arquitectura normal del sueño y, por supuesto, hay alteración del intercambio gaseoso. Hay algunos autores que hablan del 2% de la población infantil que tiene síndrome de apneas. Es más frecuente en la edad preescolar, la incidencia máxima es entre los 3 a 5 años, con un descenso a partir de los 6 a 8 años. Tener en cuenta, vuelvo a repetir, que muchas veces pasa desapercibido por padres e inclusive nosotros los pediatras. La causa más frecuente en pediatría es la obstrucción por la hipertrofia adenoamigdalina. Aquí vemos unas imágenes radiológicas y un examen directo en un niño que va a ser operado de adenoamigdalectomía, cómo hay una hipertrofia severa que contacta en línea media, que se acerca a la úvula, que toma la base de la lengua,
Y en la radiografía una ocupación del espacio retrofaringeo superior, rinofaringeo, de grado 3, hay una ocupación más del 90%, y a nivel faringeo también se ve y se puede apreciar la marcada sombra amigdalina. Ahora bien, en un 20% en el síndrome de apnea obstructiva infantil, la causa no es la hipertrofia adenoamigdalina, ¿sí? Porque la vía aérea también se puede afectar, no solo por el factor anatómico, sino también por alteraciones neurológicas, funcionales o recurrencias infecciosas de la vía aérea. Hablamos de que, que el SAOS es multifactorial y que hay muchas enfermedades que lo pueden ocasionar. Dentro del factor anatómico, sacando la hipertrofia adenoamigdalina, tenemos las alteraciones en síndromes genéticos, las alteraciones craneofaciales, como muchas veces en la secuencia Pierre-Robin tenemos una retronactia importante, que no necesariamente tenemos que tener una hipertrofia de amígdala severa como para que descartemos que este niño ronque. En realidad la estructura achica el espacio anteroposterior faríngeo y el niño también puede hacer apneas, como en el caso del síndrome de Cruzón, ¿sí? En el Goldenhar, cuando hay alteraciones en el primer y el segundo arco, como es el Goldenhar, que también ahí está la estructura orofaringea alterada. En el caso de la obesidad, se produce por la infiltración grasa en la vía aérea y en el cuello, y por supuesto que hay una disminución en la compliance pulmonar con mayor riesgo de SAOS. Y hay un aumento en el colapso de la vía aérea en las enfermedades neuromusculares, las mucopolisacaridosis, ¿sí? Las hipotonías en las parálisis cerebrales, y bueno, y todas aquellas infecciones que causen inflamaciones de la vía aérea superior puede conllevar a una hipoxia intermitente, a un aumento del dióxido de carbono y por supuesto la disrupción en el sueño y el síndrome de apnea obstructivo. Clínicamente, los síntomas y signos del SAOS en pediatría los vamos a dividir en manifestaciones que se pueden dar en el día. Dentro de estas manifestaciones encontramos como lo más evidenciable es el niño con respiración bucal, pero también es muy llamativo las alteraciones en el comportamiento, trastornos durante el acto deglutorio, más aún con alimentos sólidos. Hay papás que vienen que el niño... Ustedes tienen la consulta, no, bueno, doctora, prefiere las comidas más blanditas que la carne la come, le acortamos bien chiquitita, pero lo mismo, la traga, la chupa y luego la escupe. Bueno, puede ser que ese niño esté con una hipertrofia amigdalina, donde el primer y segundo tiempo de glutorio se ve afectado, y eso es lo que hace que el niño se agote y no lo quiera masticar, por eso prefiere los alimentos mucho más livianos, ¿sí? Con respecto a las manifestaciones nocturnas, es muy importante que ustedes pregunten el cómo duerme, ¿sí? Si ese niño tiene una posición de sueño en hiperextensión de la cabeza, si se mueve mucho, si tiene un sueño interrumpido. Muchos papás me dicen, no se despierta, pero él toma mucha agua de noche. Bueno, eso es un signo de que el niño tiene una sequedad bucal, que necesita tomar agua para continuar con su sueño, ¿sí? Por supuesto que podemos evidenciar como papás la dificultad respiratoria, el niño que ya ha contenido esfínteres que no sucede y que vuelve a tener enuresis, son signos y manifestaciones de un SAOS incipiente. Las consecuencias que tenemos en el niño dentro de la estructura oromaxilofacial, lo ven aquí en la imagen, un niño respirador bucal, un niño que se esfuerza, por supuesto, para cerrar la boca, hay una hipertonía del músculo mentón de este paciente, un labio superior evertido, un labio superior corto, ¿sí? No hay una característica oromaxilofacial muscular de tono, ¿sí? Más bien tiene sus mejillitas caídas, sus ojos también. Y este niño, a pesar de que tiene la boca cerrada, se nota el esfuerzo que hace para mantenerlo. Dentro de la boca podemos encontrar, por supuesto, ya alteraciones crónicas, como es el paladar ojival, una mala oclusión dentaria, ¿sí? Podemos encontrar una lengua baja, que eso va a traer a posterior una deglución atípica o disfuncional, y que son alteraciones de la estructura que provoca el SAOS en la fascia del niño, llamada fascia adenoidea.
Como enfermedades, le pongo aquí abajo unos autores donde hablan muy bien del porcentaje que tenemos de alteraciones clínicas que produce el SAOS, ya sea desde un retraso del crecimiento. Siempre el desarrollo pondoestatural debe ir acompañado de los controles que hacen ustedes en su consultorio y que les llame la atención a que el niño que dentro del percentil no está, de acuerdo a la edad, que puede estar con una mala respiración, ¿sí? Obviamente que un corazón pulmonar, una hipertensión pulmonar con una insuficiencia cardíaca son en SAOS severo y en pacientes que no están tratados. A futuro el paciente puede tener un déficit neurocognitivo con un déficit atencional y una falta de concentración escolar que pueda llevar a un trastorno del aprendizaje y que bueno, esa sea la principal consulta y ustedes detecten el SAOS. El diagnóstico que ustedes van a utilizar en su consultorio, bueno, siempre hablamos de que la historia clínica es soberana, que el examen que nosotros hacemos como médicos clínicos prima sobre cualquier estudio. Hay muchas veces que ustedes deben tener la capacidad para mirar, observar al paciente y evaluar en el todo a ese niño, porque a veces no encuentran una hipertrofia amigdalina grande, no está la típica amígdala que se contacta en línea media. Por el contrario, pueden ser unas amígdalas péndulas que toman la base de la lengua y que eso sea la causa del mal dormir y de la apnea durante el sueño. Entonces siempre deben estar objetivizando ustedes dentro del examen oral que hacen con el niño, con el bajalengua, a ver qué encuentro yo, cómo es esa lengua, cómo es esa cavidad bucal, es pequeña para ese tejido. Entonces el examen físico que realicen es muy importante, al igual que la historia clínica. Sin embargo, la historia clínica, los autores dicen que el valor predictivo para detectar el SAOS solo es del 65%. Si bien vamos a preguntar si tiene un sueño inquieto, fragmentado, si se despierta de noche, si se hace pis, ¿sí? Puede que esto no sea suficiente como para que lo diagnostiquemos, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta que tanto el examen físico como la historia clínica solamente tienen una sensibilidad y una especificidad del 76 al 80%. Aquí les muestro dentro del examen físico, fíjense en el primer niño, la retrognatia que tiene de este niño, no va a importar el tamaño quizás de su amígdala, sino que esa cavidad bucal probablemente esté muy disminuida. Por supuesto este extremado paladar ojival, ¿sí? Una niña con síndrome de Down, con este tamaño de lengua y esa apertura limitada de la cavidad bucal, y el que más claro les va a hacer para diagnosticar es la hipertrofia que ven al final de amígdalas, que no hay duda que probablemente tenga la apnea durante el sueño. Dentro de las imágenes usamos la radiografía, que también tiene baja sensibilidad y especificidad, sin embargo es el método más común que tenemos. La mayoría de nosotros hacemos una medicina en lugares públicos y la radiografía es lo que tenemos al alcance, entonces podemos objetivizar muy bien el tamaño del cábun, cuánto ocupa esa adenoides y por supuesto la sombra amigdalina y esa sombra hasta dónde llega de la vía aérea media, ¿no? Entre faringe y laringe, pero no tiene alta sensibilidad. Un estudio que nos ayuda mucho en el consultorio es la rinofibrolaringoscopía. No todo el mundo puede tener acceso, si bien sabemos que hoy en la parte pública contamos con los rinofibroscópicos, es un estudio dinámico, observamos aquí perfectamente cómo está el septum nasal, podemos observar el cornete, el colorido de la mucosa, cuántas secreciones hay, nos ayuda a ver si hay alguna intercurrencia de vía aérea, que esté cursando una virosis el paciente, y objetivamos directamente la luz del cábun con el tamaño del tejido adenoideo. Como es en este niño, tenemos un tejido adenoideo bloqueante más en el 80%, es un estudio fácil de realizar en manos avesadas, no lo debe hacer todo otorrinolaringólogo. Yo, por ejemplo, este estudio no lo hago, trabajo con otorrinos que lo hacen, fibras ópticas flexibles, pequeñas. Ustedes siempre se tienen que asesorar con quién está su paciente, porque muchas veces un estudio mal hecho o que el niño no puede colaborar, bueno, no nos sirve como diagnóstico.
Tampoco es tan específico, pero sí nos ayuda muchísimo a detectar el tamaño real y, por supuesto, cómo es el colapso mientras se realiza de la vía aérea. Nosotros los otorrinos también vemos si ese velo, o sea, la úvula se va hacia atrás y compensa y hay cierre de la rinofaringe para evitar secuelas cuando hacemos la cirugía, ¿no? Hoy con el uso de los celulares, bueno, hoy casi todos los papás dicen, bueno, yo vengo porque mire, mi hijo ronca así, y lo graban. Esto es de mucha utilidad, esto lo pueden pedir. Aquí se evidencia en esta niña un claro ronquido de la vía aérea, una resistencia aumentada de la caja torácica, hay tiraje intercostal, supraesternal. Entonces esto es de mucha ayuda, es fácil, es casero. Siempre le decimos al papá que lo filme 1 hora después que concilia el sueño. Entonces el papá lo filma, si puede ser con luz prendida, con la remerita levantada, para que nosotros no solo escuchemos el audio de ese ronquido, sino que también veamos cómo se comporta el músculo abdominotorácico, veamos si hay tiraje o no, y por supuesto en la posición del niño. Muchas veces tiene la boca abierta, la cabeza en hiperextensión. Pero bueno, al hablar del estudio que definitivamente nos va a dar el diagnóstico, el gold estándar es la polisomnografía. No solo nos da si el paciente tiene la apnea, nos sirve realmente haciendo diagnóstico y cuantifica a ese paciente con síndrome de apnea obstructiva. Porque nos puede decir cuántas apneas tenemos por 30 minutos, por 60 minutos, ¿sí? También se toma la saturación de oxígeno, ¿sí? Se puede registrar con una electromiografía el movimiento muscular. Entonces nos da una información en donde nos certifica que hay apneas y cuántas apneas, estratifica el SAOS y nos pone el paciente en qué riesgo está y qué debo hacer yo de manera urgente. No es lo mismo un SAOS leve, con 4 episodios por hora y una saturación mayor del 90%, que un SAOS severo, que ese paciente tiene más de 10, 15, 20 apneas por hora, que permanece con la apnea en una saturación menor al 80% y que por supuesto ese paciente tiene que tratarse inmediatamente. Entonces la polisomnografía es el estudio gold estándar para el diagnóstico. Son las ventajas que tiene el diagnóstico, por supuesto, aquel que nosotros creemos que no lo hace, pero que el papá nos dice, ¿sí? Por supuesto que siempre la pedimos en pacientes con comorbilidades, ya lo vamos a ver más adelante, pero es costoso, ¿sí? Es costoso y tiene un tiempo de espera. Imagínense que en la población dijimos que el 1 al 2% hasta el 5% tiene apneas. Imagínense poder hacerle a toda la población una polisomno. No se hace en la parte pública en nuestra provincia, en nuestra ciudad. Solo puede acceder el 10% de los niños que roncan y que tienen sospecha de apneas. ¿Qué recomienda la Asociación Americana? Bueno, en niños obesos, en niños con síndrome de Down, aquellos que síndromes genéticos con anomalías craneofaciales o las mucopolisacaridosis, los neuromusculares, aquellos niños con parálisis cerebral y tenemos o fibrosis o displasia pulmonar y tenemos mucha comorbilidad para hacer la cirugía, debemos certificarla. La Asociación Americana dice que debemos hacer polisomnografía en estos niños. Y en nosotros los otorrinos o ustedes los pediatras, en aquellos niños que vemos que la amígdala adenoides no es tan grande, nos impresiona que no es tan grande, pero que clínicamente el papá nos relata, nos muestra que sí hace la apnea. Bueno, ahora bien, ¿quiénes tienen mayor riesgo de padecer SAOS? ¿Sí? Bueno, en nuestra población que es tan frecuente el síndrome de Down, tienen una probabilidad de hacer apneas del 30 al 60%. ¿Sí? Esto es una alta tasa, esto hay que salir a buscarlo. Un niño con síndrome de Down que tiene un SAOS, un niño que no rinde al otro día, que tiene muy mal rendimiento para sus terapias, muy mal rendimiento para poder hacer su rehabilitación y ni que hablar para la integración escolar. Así que debemos saber buscarlo, ir a buscarlo, tratar de encontrarlo, porque tiene una alta chance de poder desarrollar apnea.
tiene una lista, fíjense que las enfermedades neuromusculares podemos llegar a tener hasta el 60% de los niños, ni que hablar de aquellos niños con alteraciones craneofaciales como las craneosinostosis, ¿sí? Que tienen una alta chance y que muchas veces haciendo un tratamiento podemos mejorar, quizás no curar del todo esa apnea, pero sí por supuesto mejorarla. Así que tengamos en cuenta todos estos niños y un poquito en el consultorio ustedes, cuando tengan estos diagnósticos, poder saber que una de las sintomatologías que puede presentar ese niño es el SAOS y hacer una derivación pertinente. Si hablamos del síndrome de Down, no es solo por la hipertrofia adenoamigdalina, que es muy característica de ellos, sino por las estructuras orofacial que tiene, un paladar muy estrecho, con una lengua muy grande, ¿sí? Una hipotonía generalizada, y esa cavidad oral favorece a que puedan obstruirse. En cuanto a los niños obesos, bueno, hoy cada vez más frecuente por la mala alimentación en corta edad. Tenemos niños obesos en el consultorio casi todos los días, que bueno, que nosotros como otorrinos debemos diferenciar mucho si es primero poder hacer el tratamiento de disminución de peso o ir directamente a la cirugía, dependiendo del SAOS que tenga, poder estadificarlo, si es un SAOS leve o estamos en presencia de un SAOS severo. Entre el 30 y el 50, más del 50% de los niños obesos tienen una hipertrofia adenoamigdalina, así que nosotros los otorrinos intervenimos en los equipos de nutrición y de obesidad de las clínicas, formamos parte de ese equipo para poder ayudar en el tratamiento de la obesidad, ya que se produce una mayor cantidad de ese acúmulo grasa y hay una disminución de la luz faríngea, de la vía aérea, sumado a que es frecuente la hipertrofia adenoamigdalina. Bueno, imagínense que esto es un combo perfecto. Aquí les dejo un estudio muy interesante donde ya está hablando, y muchas veces porque es gordito, bueno, ronca porque es gordito. Tengamos en cuenta que si ronca puede estar haciendo el SAOS y debemos tratarlo. La Academia Americana de Pediatría recomienda como primera línea de tratamiento en los niños obesos y no obesos en el SAOS la adenoamigdalectomía. En los niños obesos hacemos un control de peso que puede ser antes de la cirugía inmediatamente, después siempre. Siempre deben continuarse, debemos hacer una polisomnografía en el caso de que quede un SAOS residual, y generalmente esa polisomnografía no la hacemos antes de las 6 semanas, pero la primera línea es la adenoamigdalectomía en todos los niños, ¿sí? El tratamiento, por eso somos tan importantes nosotros como coequipo en ustedes los pediatras, porque hay que tratarlo y hay que sacar ese foco, es lo que se recomienda y es lo que se debe hacer en el SAOS siempre. CPAP, bueno, es muy bajo tolerado por los niños, en realidad es de mucha complejidad la adaptación. Entonces está reservado en aquellos donde la adenoamigdalectomía puede llegar a no ser una opción o hay un SAOS residual tras la cirugía de adenoamigdalectomía con una continuidad de la alta incidencia de apneas durante el sueño, así que con mucha paciencia lo indicamos, pero no es lo que se hace en niños. La tasa de persistencia en niños sanos es baja. Mi consultorio menor al 10%. Si hay una mayor incidencia es porque hay algo que no lo detecté y que bueno, tenemos que seguir investigando, que ese niño lo pongo en protocolo nuevamente para hacer la polisomnografía. Ahora, en niños obesos recomendamos bajar de peso, de hacer la consulta con el servicio de nutrición, porque la persistencia es altísima. Es altísima por el acúmulo de grasa y por la hipotonía que causa a nivel del paladar blando, entonces eso lo recomendamos. Podemos dar tratamiento en aquellos niños en donde la vía aérea está inflamada y coadyuvar mientras baja de peso con corticoides nasales, pero la verdad
que no tiene tanta evidencia científica, no estamos acostumbrados a hacerlo en el consultorio y hablamos con el equipo de salud y de nutrición para hablar con los papás de la seriedad de la apnea de ese niño y de toda la consecuencia diurna que le trae, como para que se pongan las pilas y bajen de peso y cambien el hábito alimentario familiar, fundamentalmente. Nunca debemos subestimar el ronquido. Recordar que la hipertrofia adenoamigdalina es la causa más frecuente en el SAUS en pediatría. Se debe considerar siempre otras causas más allá de la hipertrofia adenoamigdalina. El gol estándar para el estudio es la polisomnografía. La primera línea de tratamiento recomendada por la Academia Americana es la adenoamigdalectomía. La obesidad siempre es un factor de riesgo independiente. Sin embargo, tener en cuenta que la adenoamigdalectomía también va a ser la primera línea de tratamiento. Siempre recomendamos bajar de peso en el caso de un niño o un adolescente que tenga sobrepeso o ya esté con obesidad. Y la polisomnografía la utilizamos 6 a 8 semanas después en pacientes con SAUS residual post-amigdalectomía. Es fundamental que nosotros los que hacemos pediatría, ustedes los pediatras, tengan en cuenta que debemos trabajar con diferentes especialidades de la pediatría. El genetista nos debe ayudar al diagnóstico, aquel que hace enfermedades metabólicas compensarlo, el equipo de nutrición, neumonología por aquellos niños que tengamos que adaptar un CPAP a posterior, fonoaudiología para trabajar luego para revertir las alteraciones, al igual que odontopediatría, que nos ayuda muchísimo con sus tratamientos de ortopedia, pero debemos conformar un equipo porque el SAUS no es solo patrimonio del pediatra o del otorrino, sino que todas las ramas están implicadas. Muchas gracias, dejo mi casilla de correo para que ustedes se puedan comunicar y podamos hablar personalmente acerca de ello. Muchas gracias.